Bien, este, ok. Vamos a hablar sobre las características de esta persona que está aquí, las que se le son atribuibles o no, características atribuibles. Pero también voy a aprovechar para dibujar un objeto aquí para ganar algo, para aquí, por ejemplo. Vamos a poner un objeto aquí, esto que está aquí, una esfera, lo que sea, pues una bola, lo que sea. Entonces, para una persona, uno le puede atribuir características medibles y no medibles. Por ejemplo, características no medibles. No medibles. En eso me refiero al hecho, por ejemplo, de, digamos, el olor. Bueno, ni modo, me tocará mencionar eso porque de repente no están. Lo que pasa es que es más, es algo más, se tiene noción de qué es. Bondad, por ejemplo. No sé, de repente maldad. Este tipo de cosas las pongo porque uno sí le intenta atribuir características a alguien o actitud. Estas características que están aquí, tú se las puedes inconscientemente atribuírsela a una persona. Sí, es cierto, lo puedes atribuir. Pero estas características no hay forma de llevarlas a algo, o sea, no se puede medir ni comparar con otra persona. No son medibles. Vamos a escribirlo aquí. No son medibles ni comparables con otra persona, por ejemplo. Ni comparables. Bien, estas que están aquí. Se van a poner aquí en una cosa amarillita. Aquí. Estas que están aquí no se pueden medir ni comparar. Pero vamos a ponerle otra característica que sí se puede de esta persona obtener. Vamos a poner así, estas que están aquí. Ahora vamos a poner, por ejemplo, otras características. Sería, por ejemplo, características medibles y comparables. Creo que estamos bien. Una sería, por ejemplo, la altura de la persona, el peso de la persona. Por lo menos no vamos a distinguir entre peso y masa. El asunto es que tengan que ver, pero no vamos a distinguir ahora mismo. Podemos decir que peso inconscientemente sería la cantidad de materia. Y temperatura corporal. Vamos solamente temperatura. Bien, esta característica que puse aquí voy a ponerla en verde. Esta que puse acá, ahora tienen una diferencia notable. Y es que en este caso, vamos a recalcarlo en rojo igualito, como dice en la parte superior, aquí sería, son medibles y comparables. Características que pusimos aquí. La altura, el peso y la temperatura. Ok, hasta ahí. Claro, puse este objeto porque este objeto, mire que también se le puede atribuir ciertas cosas. La razón por la cual puse este objeto es porque si te pones a ver a un objeto inanimado, o sea, aquí está una persona autónoma, pero un objeto puede tener olor. Puede tener olor, pero el olor es una característica subjetiva. No puedes atribuirle un valor, una unidad de medida, y no se puede comparar con el otro objeto. Pero sí se le puede medir, pero sí se puede medir bueno, peso no, vamos a decir mejor, digo altura no, sino peso. Le puede atribuir peso e incluso temperatura. Y estas dos cantidades sí lo puedes comparar con otro objeto parecido a este. Vamos a poner otro objeto parecido a ese. Entonces, entre dos objetos se voy a comparar. Esta que está acá, que mencioné, esta no se podría, porque no es comparable. Pero lo que es, bueno, la altura también. Estas tres que están aquí, a un objeto entre esos se pueden comparar altura, peso y temperatura, igual que en el caso de la persona. Bien, vamos a lo siguiente. Vamos a quitar todo esto que está aquí, vamos directo a lo que le quiero decir. Tomo esta persona, vamos a quitar esta báscula que está aquí y este medidor de temperatura. Entonces, tomo la persona y medimos su altura. Vamos a medir la altura de la persona. Muy bien. Entonces, esta persona tiene una altura, es una mujer adulta que tiene una altura, vamos a ponerlo así, bueno, vamos a ponerlo así.
altura D, ya mide 1.70 metros. Vamos a poner metros. Que es lo mismo, que la misma altura, pero en unidades de 5.7 pies. Es otra forma de medir. Entonces, en los dos casos, lo que está característico aquí es lo que se diferencia, pues, es la unidad de medida. Y la magnitud física sería en general altura. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está aquí se usó para realizar lo que será la medición. Pero las dos se refieren a la misma altura. Esta altura es la misma que esta. Son las mismas alturas expresadas de maneras diferentes. Pero en general el término altura es la magnitud física. O sea, la altura es la magnitud física. Metro no es magnitud física, metro y pies son unidades de medida. O sea, lo que tú utilizas como una herramienta para poder construir cuánto es un valor de altura. Entonces, nótese entonces, a poner aquí en azul, que una magnitud física está formada por el número que está enfrente de la unidad y la unidad de medida. Sí, porque si te pones a ver, la altura es una magnitud física. Pero para hablar de altura necesito hablar de cuántos metros, por ejemplo, hay de altura en esta persona. Entonces ahí estoy necesitando, para ver esto de aquí a acá, necesito establecer una unidad de medida. Y de esa unidad de medida irá anexada pues, a un número para poder darle ese valor. ¿Ok? Igualmente, si hubiera sido en pies, ahora este otro unidad de medida, así que requiere otro número, pero va a tener que estar unido. Entonces, si tú dices solamente, no, que tú dices solamente, por ejemplo, metros, eso no es una magnitud física. Esa es una unidad utilizada para medir altura, pero no en sí es una medición. Ok, entonces vamos ahora para el caso de peso. Aquí tenemos la altura de la persona, ahora otra característica medible. Anótese entonces que, como les mencioné, tú puedes comparar esa altura con la altura de otra persona. Eso sí puede ser comparable. Si es la mitad de altura, el doble, bueno, el doble no podría ser, pero un porcentaje bastante, bueno, puede ser doble muy exagerado. Pero se puede comparar entonces la altura de una persona, en qué porcentaje se incluye con la altura de otra persona. Ok. Bien, entonces vamos a la siguiente magnitud física. Aquí tenemos altura, listo. Entonces la siguiente sería peso. Entonces esta persona, vamos a ver en una báscula cuánto sería su peso. Ponemos eso aquí, ponemos a la persona, ahí está. O sea, la persona se pone en la báscula y aquí tengo unos valores de medición que son, por ejemplo, para una persona promedio esa de altura y esta edad, bien podría ser un peso de 160 libras, que sería lo mismo, sería el mismo peso, pero es que este en kilogramos sería 72.57 kilogramos. Entonces, vuelvo y recalco, en general aquí, peso es una magnitud física, en general. Pero en este caso se utilizó la siguiente unidad de medida para hacer la comparación, unidad de medida para cada caso correspondiente, porque son dos diferentes. Puedo expresar el peso de esa persona, ya sea en libras o sea en kilogramos. Por ejemplo, si uno va al súper, a veces se etiqueta la carne o el pollo, lo que sea, donde está el precio y se muestra cuánto peso es. Ya puede ser por libras o por kilogramos, pero los dos se refieren a una magnitud física en común que es el peso. Bueno, realmente libra deriva del sistema británico y kilogramos deriva de un sistema de mediciones franceses. Son orígenes diferentes, pero ambas se refieren a lo que sería, bueno, vamos a decirlo como peso de un objeto. Ok, igualmente el mismo caso de Nantes. Claro, voy a mencionarlo aquí. Aquí sería libras, la unidad, libra unidad. Y enfrente está lo que sería el número que lo está acompañado o anexado para darle sentido a la medición. ¿Ok? Por ende, entonces, la magnitud física iría como, en el caso anterior sería un número, el número que va acompañado con la unidad de medida.
la unidad de medida. ¿Ok? Bien. Espérate. Y sería un número más la unidad de medida. Listo. Sí, porque eso es lo que se está viendo al final. Que eso sería para construir la física, porque evidentemente nótese que el número que tú estoy hablando sería este que está aquí. Y la unidad de medida sin ninguna es esta que está aquí. Para poder construir una medición. Antes de hablar de la temperatura, bueno, vamos a hablar finalmente de la temperatura para después decir lo que les quiero mencionar respecto a los casos que no son mediciones en sí. Bien, quitamos esto que está aquí. Y ahora, recuerden que hoy necesito subir este video al internet. Otro video de lo que da claro. Entonces vamos a mirar a la temperatura corporal de la persona. Ponemos aquí. A la persona le ponemos un medidor de temperatura corporal. Claro, me refiero a una persona viva, ¿no? Porque para que sea autónoma su temperatura. Entonces, la temperatura de una persona sana sería poner así, temperatura sería igual a, si está sana sería 37 en grados centígrados, pero también se puede expresar esa misma temperatura en unidades de Fahrenheit, que sería 98.6 Fahrenheit. Al mismo tiempo podría ser en 310.15 Kelvin. Recuerda que Kelvin no utiliza la bolita esa de grado. Y vuelvo y recalco lo mismo. Tanto aquí y esto albergan lo que es el mismo valor de temperatura. Son los mismos valores de temperatura. Y la unidad de medida, unidades de medida, como es de esperar, ¿no? Si eran entonces las que se están usando. Aquí grados Celsius, aquí grados Fahrenheit y aquí Kelvin, temperaturas Kelvin. Pero las tres se refieren a la magnitud física, temperatura, voy a poner en azul. La temperatura es la magnitud física. O sea, vuelvo y recalco, grados centígrados no es una magnitud física. Fahrenheit no es una magnitud física y Kelvin tampoco lo es, son unidades de medida. Pero claro, para poder hablar de la medición en sí, tú necesitas que tenga ese numerito pegado para poder hablar de la medición. Eso es lo que quiero recalcar entre poco. Entonces, ocurre lo mismo. Para hablar de una magnitud física, tocaría hablar de el número que está enfrente, número y unidad de medida. Y eso sería entonces una magnitud física. Eso es una magnitud física. Voy a hacer la aclaración. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero contar, voy a poner unos bloques aquí, unos bloques de color azul. Voy a poner estos bloques. Y voy a contar cuántos bloques hay aquí. Solamente voy a hacer eso. Voy a poner estos. Entonces, claro, contar se vuelve cuando emprendes a contar con los niños, ya no es un acto inconsciente. ¿Por qué? Porque ocurre lo siguiente. Vamos a hacer el conjunto de los números naturales. El conjunto de los vamos a ponerlo abajo, de los números naturales que sabemos cuáles son, que son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, 4 y así sucesivamente, todos los números enteros positivos. Ya, así nos podemos hasta el final. Esto no va a tener fin. Entonces, todo esto que está aquí será el conjunto de los números naturales. Todos los enteros positivos. Cuando tú haces un conteo, cuando tú cuentas, aquí está el conjunto de vamos a poner los bloques azules. Cuando tú haces un conteo, tú lo único que estás haciendo es una asociación entre el primer elemento de números naturales con el primer objeto que estás contando. El segundo elemento de aquí con el de aquí. Es como una asociación de un elemento con otro. Esto se llama contar. Vamos a ponerlo en negro. Aquí.
ponerlo un poquito más grande. Voy a poner esto se llama contar, cuando cuenta. Eso no es una medición porque mira que no tiene anexado una unidad de medida. Cuando tú cuentas una cantidad de personas, algo así, tú no estás haciendo realmente una medición. Una medición requiere una unidad de medida y una precisión para poder realizarse. Aquí no. Aquí cuando tú cuentas una cantidad de objetos discretos, porque tú puedes distinguir uno del otro, tú asocias cada elemento con el conjunto de los números naturales. Así que contar no es medir. Por ende, un conteo no tiene que ver exactamente, no tiene que ver con magnitud física. Magnitud física implica que tienes que hacer una medición, por lo menos. Por ejemplo, si yo digo de que se midió una carretera que tiene 25.6 kilómetros, esto es una magnitud física. O sea, es la magnitud física longitud. Disculpe, magnitud física es la longitud. Ah, nos queda poco tiempo. Ya se fue media hora. O sea, el tiempo muy rápido. Bueno, apenas se va el tiempo, yo le mando una vez las claves para entrar de una vez. Entonces aquí está el número y la unidad de medida. ¿Ok? O sea, en el caso de esto que que a lo mejor lo voy a quitar, pero en el caso de esto que estaba aquí, bueno, vamos a anotar la siguiente en el tiempo que nos queda. Voy a esperar unos minutos que copien ahí, porque voy a borrar eso y voy a pasar a la tabla que alberga lo que es las magnitudes físicas, algunas solamente, y las unidades de medida. Ok, vamos a cerrar aquí. Entonces aquí. Bien, entonces, esto es un ejemplo de magnitudes físicas. Físicas son las cuales requieren una medición. Estas que están aquí. Ah, disculpen. Voy a poner en rojo. Lo que es longitud, masa, tiempo. En general, estos son magnitudes físicas. Los que están del lado de acá. Estos son magnitudes que tú para poder escribirlas necesitas por lo menos una medición. O sea, se puede escribir con una medición, pero en general la longitud es una magnitud física. Si tú hablas en particular de metro, es una forma de medir longitud. Si hablas de centímetro, es una forma de medir longitud, y si hablas de pulgada, es una forma. O sea que las unidades de medida son como una herramienta para poder llevar a cabo una medición. Pero en sí, la medición tiene que ver con la magnitud física. Por ejemplo, el tiempo. Horas es una forma de medir tiempo. Minutos es una forma de medir tiempo. Y segundos es una forma de medir tiempo. Esto que están aquí son diferentes unidades de medida para medir el tiempo. Pero el tiempo en general es una magnitud física. Así será la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura y el volumen. Quiero recalcar que el volumen es cantidad de espacio. Voy a ponerlo aquí. Cantidad de espacio. A veces eso no queda muy claro a veces. En longitud podemos ponerlo como la medición entre dos puntos, referente a distancia. La masa, cantidad de materia, tiempo es lo que toma un intervalo en realizarse. Temperatura, bueno, tiene que ver con la agitación de las partículas de un objeto, pero volumen es cantidad de espacio. Entonces, el volumen en general, volumen, cantidad de espacio, es una magnitud física. Pero si tú quieres medirla, tú vas a requerir unidades de ya sea litros, galones, mililitros, centímetros cúbicos, etcétera. ¿Me explico? Claro, también las unidades dependen de las condiciones, porque si tú quieres medir una carretera, conviene, disculpen, es acá arriba. Si tú quieres medir una carretera, sería más útil utilizar, por ejemplo, kilómetros. Si quieres medir una carretera, sería ilógico medir una carretera en metros o en centímetros. Pero si quieres medir, por ejemplo, la longitud de un insecto, pues sería bueno centímetros, por ejemplo, o milímetros. O sea que también las unidades son utilizadas referente a las condiciones de lo que se va a hacer. Ok, entonces, claro, antes nosotros científicos quisiera hacer como una pequeña introducción, solamente recordando esto. Vamos a enfocarnos en esta que está aquí. En esta que está aquí. Hay gente que en la sala de espera. Muy bien. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta que está aquí.
esta que está aquí. Bien, solamente recordando, lo que está aquí en la parte superior se llama potencia y lo que está acá en grande se llama base, ¿no? Solamente recordándolo, estoy aquí, los azules, perdón, los rojos sería base y lo que está en azul se denomina potencia. Solamente recordando eso de media, de premedia, ¿no? Entonces, veríamos que, por ejemplo, cuando se eleva a las 2, implica, por ejemplo, que si este es 2, se multiplica 2 veces la base, ya algo conocido. Pero note entonces que, claro, 10 por 10, 100. O sea, habrá una relación entre el número que está aquí, habrá una relación entre ese número, así, entre ese número y la cantidad de ceros que hay al final de la operación. Entonces, claro, ¿no? Aquí va a ser 10 a la 3, se multiplican 3 veces la base, 10 por 10 por 10, da 1000. Y vuelve y surge el mismo tipo de relación, el número y la cantidad de ceros. 3 aquí, 3 acá. E igualmente del lado de acá, ya no había que decirlo. Si aquí es 4, sería 4 veces multiplicar 10 y daría entonces 4 ceros. O sea, eso me lleva entonces a poder extrapolar. Yo puedo suponer entonces una suposición que si por ejemplo fuera 10 elevado a la, claro, porque la condición es que sea positivo, a la positivo 7, ¿eso a qué sería igual? Sería igual a multiplicar 7 veces 10 y eso daría un 1 seguido de 7 ceros. ¿Ok? Lo mismo que acabo de mencionar. O sea, ya eso genera una relación, aunque sea ya conocida, yo lo voy a recalcar. La potencia, si es positiva, está relación con el número 0 después del número 1. Y puedo generalizar aquí. O sea que si, por ejemplo, yo digo que yo sé que 10 a la 7 se refiere a 10 millones, por ejemplo. O el que está aquí, 10 a la 4 se refiere a 10 millones. A 10.000, a 10.000. Entonces yo puedo tomar un ejemplo. Yo puedo decir, por ejemplo, que de lo que conozco la notación científica, yo vamos a suponer que tomo 5 por 10 a la positivo 4, aquí, a la positivo 4, a eso aquí es igual. Bueno, esa X que está ahí realmente no es una X de letras, es una multiplicación. Sería 5 multiplicado por 10 a la 4. 10 a la 4 ahí está viendo, ¿eh? 10 a la 4 es 10.000. Justamente que se muestra ahí. 1, 2, 3. Es eso que está ahí. Ese 10 a la 4 es ese 10.000. 10 a la 4 es 10.000. Entonces, 5 multiplicado por 10.000 sería 50.000. Ahí está. Quiere decir que esta cosa es simplemente un multiplicador. Ese 10 a la 4 positivo es un multiplicador. Y 10 a la 4 lo podemos interpretar muy bien como 10.000. Hasta ahí tiene mucho sentido. Bien, entonces voy a quitar todo eso que está ahí y voy a ver el caso en que ahora la potencia sea negativa. Para el caso actual, la potencia es negativa. Y borramos todo esto. Y vamos ahora para el caso de acá. Aquí, para el caso de acá. Bueno, nótese que ahora 10 a la menos 2 va a resultar lo siguiente. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Ese 100 se puede escribir como se hizo anteriormente, como, voy a escribir aquí al lado. Pongo el igual, escribo el 1 y abajo me pone 100, pongo 10 a la positivo 2 como se hizo en Antito, como se mostró anteriormente. Positivo 2. Aquí. ¿Ok? Sí, porque 10 a la 2 es 2 veces multiplicar 10, no 10 por 10, 100, es justamente el número que está aquí. Entonces, mire que salta a la vista la comparación, en lo que hay una semejanza. Aquí 10, pero disculpa, aquí 2, 10 a la 2 y aquí 10 a la positivo 2. La única diferencia es el signo. Quiere decir que para cualquier número, solamente recuerda esa propiedad de las potencias, el inverso, pues, o sea, 1 sobre él se invierte el signo. O sea que de manera general, en el caso que sea 10,
porque puede ser cualquier otra potencia. Si yo escribo, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que no es esa, bueno, vamos a poner 10. 10 elevado a la menos, no sé, a la menos 5. Eso sería justamente 1 sobre 10 a la positivo 5. Aquí, es como si se volteara el signo a causa, es como si se volteara el signo aquí. Ahí está. Es como si se volteara el signo a causa de estar invertido. Eso es todo. Pero hasta ahí tiene mucho sentido. O sea, hasta ahí se muestra la propiedad. Pero vamos a regresar aquí, donde estamos inicialmente. Quito esto, vamos a quitarlo simplemente. Y vamos a ver lo siguiente. Yo quisiera ahora resolver ese que está ahí. Vamos a resolverlo. Este que está aquí. ¿Cuánto es 1 sobre 100? Sería, en la calculadora lo divido sería 0.01. Vamos a hacer también este que está aquí, 1 sobre 10. 1 sobre 10 es igual a 0.1. Acá igual, tomo la calculadora y divido. 1 sobre 1000 sería 0.001 si lo hago en la calculadora. E igualmente, recuérdense que lo que está abajo, esto es 10 a la positivo 1, como está aquí invertido. Porque 10 a la positivo 1, porque lo podemos poner ahí fácilmente. Este es elevado a la positivo 1. Pues se ve ahí. Este elevado, este que está aquí, ya lo dijimos que era 10 a la positivo 2. 1000, pues yo creo que no sería adecuado poner eso. Vamos a hacer así. Este 1000 que está aquí, vamos a ponerlo en rojo mejor. Ese 1000 sería como 10 elevado a la positivo 3. Eso ya lo sabemos. Muy bien. Y eso sucesivamente. Este 100 es 10 a la 2. 10 es 10 a la 1. 1000 es 10 a la 3 y 10.000 es 10 a la 4. Con lo que se vio anteriormente. Que pasa que estuvieran invertidos. Pero entonces, cuando es negativo, lo que parece es una división. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este que está aquí. Este que está aquí. Entonces, vemos directamente que 10 a la negativo 3 es este número que está aquí. Entonces yo voy a hacer uno como el caso anterior. Vamos a hacerlo aquí en azul. Y escribí como en antes. Creo que puse 5. 5, bueno, por otro número mejor, 7. 7 por 10 a la menos 3, a lo que está ahí. Elevado a la menos 3. Menos 3 va a ser con esta operación igual a 0.001. ¿No? Entonces, eso que está aquí va a ser igual a 7 multiplicado por 0.001. Nótense que pasa lo mismo en antes de continuar. Cuando hago la división, vamos a hacer las divisiones que no las terminé. Creo que era este. 1 sobre 10 es 0.1. Y 1 sobre 10.000, pues me faltó nada más esta, 1 sobre 10.000 es igual a 0.0001. Si lo tomo y lo hago en la calculadora. Entonces, de una vez nace una correlación. Si este es potencia 1, hay un 0 hacia ahora, hacia la izquierda del número. Si aquí hay 2, ahora hay 2 ceros. Si aquí hay 3, ahora hay 3 ceros. Si hay 4, aquí ahora hay 4 ceros. Entonces, cuando es negativo, aparenta ser una división, que al final lo que lleva a esto que está aquí. Entonces, cuando hago lo que se muestra ahí, multiplicando 7 multiplicado por 0.001 sería 0.007. Y es como si el puntito que estaba aquí, el punto decimal que estaba aquí, ahora de aquí pasó acá, moviéndose 3 espacios. En contraste con el caso anterior, vamos a ponerlo aquí mismo, creo que era este. Si escribo 7 por 10 a la positivo 3, 7 por 10 a la positivo 3,
Eso va a ser igual a 7 multiplicado por 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, o sea, sería 1000. Entonces que sería 7000. Y el punto ahora quedó ahí. Porque los enteros siempre tienen el punto decimal al final a la derecha. Entonces, lo que quiero mencionar simplemente es que si la potencia es negativa, ahora el número baja 3 espacios disminuyendo el número. Ahora el punto estaba aquí, ¿no? Ahora no, ahora el punto pasó de aquí para acá. Y lo que quiero mencionar es que si es negativa, la potencia quiere decir que el número es un número pequeño. Este es un número pequeño. Y si es positivo, esto va a provocar un número grande, porque 0.007 es menor de 1, pero 7000 evidentemente es mayor de 1. O sea que si es positivo, tienes que mover el punto un lugar en el número está aumentando. ¿Ok? Paso a otra pausa para regresar donde están ustedes antes, porque ya lo que falta van a ser simplemente dos prácticas que va a ser brevemente, nada más de 4 problemas cada uno. Porque tampoco quiero hundar tanto lo mismo, porque ya sé que muchos dominan esto. La razón por la cual hago esto que está aquí, por la cual hago esto es porque no quiero que cuando van a hacer conversiones en notación científica, no tienen que memorizar eso de que el punto para la izquierda, el punto para la derecha, no. Si es negativo, se va a convertir en un número pequeño o menor de 1. Si es positivo, se refiere a un número grande, por eso va a ser 7000. Porque inicialmente va a ponerlo aquí en grande. Inicialmente, ¿dónde tiene el 7 su punto? Ahí está. Entonces, lógicamente, si yo agarro el punto y lo desplazo para acá, el número va a aumentar. Quiere decir que la potencia es positiva. Y si el número va hacia, el 0 va hacia acá, quiere decir que se va a convertir en un número pequeño. Y negativo, como ya vimos, es como una división. Divisiones de unidades de potencia de 10. Lo que pasa es que este 0 punto algo sobre de la división entre la potencia de 10. 1 sobre 100, 1 sobre 10, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000. En cambio, el resto que está aquí, en cambio acá no. Del otro lado, aquí esto que está aquí. En cambio acá no, acá el número iba aumentando. Bien, entonces la que está acá, aquí cómo sería. Aquí es una cantidad positiva. Mira que el 7 es positivo. Quiere decir que como el punto está, porque hay que ubicar primero el punto. El punto está aquí. ¿Ok? Como es positivo, el punto se va a desplazar hacia acá para que el número aumente. Porque es una potencia positiva que se refiere a una cantidad grande. Entonces sería 2.78. Quitamos el punto de ahí y lo desplazamos 7 veces, pero contando los números que están por medio. Sería hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y ahora el punto queda ahí. Ok, entonces, claro, el punto pasó de estar ahí hacia acá 7 espacios porque el número tiene que aumentar porque es una potencia positiva. Ahora, del lado de acá, el negativo es parte del número 8.05. Como es positivo 11, se va a desplazar 11 veces. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora el punto queda aquí. Vamos a borrarlo de allá. Vamos a separarlo de 3 gente para poder leerlo más fácil. ¿Ok? Ese sería. Entonces, del lado de acá, miren que ahora es negativa la potencia. Ahora la potencia es negativa. Si el punto está aquí, como esto es negativo, quiere decir que el punto tiene que desplazar para acá para que el número disminuya o caiga en cantidad. Así que ahí sería, bueno, está 1.94. 1.94. Entonces vamos a desplazarlo ahora hacia el otro lado de la izquierda. 9 veces. Ya aquí va una, porque el número 1 ya ocupa un espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ahora el punto queda
Bien. Entonces que en este caso, como era negativo, estaba aquí y se desplazó de acá 3, 6, 9. Y claro, el número tiene que disminuir. Por eso, porque implica que es negativo. Ahora miren que este también es negativo. Así que hay que saber que ahora el punto decimal, que no se muestra directamente, se sabe que está aquí. Cualquier número entero, el que sea, voy a poner aquí, por ejemplo, el número 13, su punto decimal está ubicado aquí. O sea, perdón, disculpen, lo puse de antemano. El número 13, si no se menciona su punto decimal, se tiene que saber que está en esta ubicación. Pero claro, si se tiene que sobreentender que, claro, si el número es no entero, tiene una fracción, 1.5 por ejemplo, se tiene que hacer explícito el punto, porque si no el número no tiene sentido. O si por ejemplo el número es menor de 1, 0.3 por ejemplo, en esos dos casos, el punto decimal pues, se muestra explícito porque es necesario. Pero si el número es entero, se puede colocar o no colocar el punto decimal. Eso es el mismo caso que el signo. Si el signo es positivo, se puede tener la opción de ponerse o no ponerse. Bien, entonces, aquí, del lado de acá, ya sé que el punto está aquí. Así que como es negativo, escribo 3 y el punto está ahí. Pero como es negativo, el número va a disminuir, así que se desplaza hacia la izquierda de nuevo. Quito el punto de ahí y lo desplazo 16 veces. Sería 1, ya el 3 ocupa un espacio. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces el punto quedó aquí. Vamos a agregarle un 0 para que se distinga más. Ese 0 puede ser estética porque ya el punto quedó ubicado. Se nota entonces que el punto estaba aquí. El punto estaba aquí. Y se desplazó, disculpen, vamos a quitar eso. El punto estaba aquí y se desplazó 16 veces. Sería 1, 4, 7, 10, 13, 16. Ahí quedó. Y claro, hacia allá porque el número debe disminuir porque negativo implica que es un número pequeño. Bien. De igual forma vamos a hacer lo contrario. Para el último caso ya, que sería este que está aquí. En este caso, a convertir ahora de notación, de notación decimal ordinaria a notación científica. Entonces, justamente lo que acabo de mencionar, como aquí está, como este es un número entero, el punto decimal tiene que estar aquí. Ahí está. Entonces, el punto decimal estaría aquí. Antes no lo puse explícito, pero ahora lo manifesté explícito. Entonces, yo quiero otra cosa. Yo necesito que llevar el punto a un lugar en donde solamente quede un número hacia la izquierda y ese no sea 0. Si el punto lo pongo aquí, yo quiero que quede un solo número hacia la izquierda del punto. Si el punto quiero que lo coloque aquí, pues. Y que ese número no sea 0. Entonces eso sería así. El punto lo llevo de donde está hasta que quede a la mano derecha del 1. Escribo ahora por 10 elevado. Es positivo porque el número es un número grande, mayor de 1. De aquí a acá sería 3, 6, 9. Positivo 9. Muy bien. Ahora acá, nótese que ahora es un número menor de 1, así que cuando se convierta en notación científica va a ser una potencia negativa. Pero el número donde lo voy a mover debe quedar en un lugar en donde solamente quede aquí. Que quede un número hacia la izquierda de él y que ese número no sea 0. O sea, que quede este número que está aquí, un solo número. ¿Ok? Sería entonces 2.58 por 10 elevado a negativo porque es un número menor de 1, un número pequeño. ¿Y cuántos espacios se movió? De aquí a acá sería 3, 6, 7. ¿Ok? Pero vuelvo y recalco lo mismo, que lo que se basa en la notación científica, porque potencia de 10 puede ser tranquilo, esto que está aquí, eso no tiene nada así relevante.
pero la notación científica utiliza lo que es potencia de 10 mezclado. Así que un número expresado en notación científica no solamente basta que tenga la potencia de 10, sino que adicional a eso, donde está ubicado el punto, vamos a ponerlo aquí, donde está ubicado el punto, que a la derecha, a la izquierda de ese punto solamente quede un número y que ese no sea 0. Esa es la condición de notación científica. No solamente basta que tenga la potencia de 10, sino que adicional a esto tenga, donde quede el punto, quede un número a la izquierda que ese no sea 0. O sea, entre 1 y 9, pues. Bien. Entonces, claro, este que está aquí, ya lo mencionamos, es un número entero, implícitamente su punto decimal está al final, del lado derecho. Entonces, justamente lo que acabo de mencionar, el punto hay que moverlo donde quede aquí, debe ser aquí, porque ahí ubicado, hacia la izquierda de ese número, solamente va a quedar el número 7, que es un número, un solo dígito y que no sea 0, o sea, entre 1 y 9. Perfecto. Entonces vamos a desplazarlo. Sería negativo, porque el número es inherente, el signo es inherente, no lo puedo quitar el número. Sería 7.6. Puedo omitir los ceros del lado derecho, porque saben que se estamos desplazando el punto. Solamente dejo lo que son diferentes ceros. Por 10 elevado. Es un número grande, mucho mayor de 1, así que es positivo. Vamos a ver cuántas veces se desplazó ese número. Porque, disculpen, el punto. El punto estaba aquí y el punto quedó. ¿Cuántos espacios se desplazó ese punto? El punto estaba aquí y al final, como se muestra acá, quedó aquí. O sea que fue 3, 6, 9, 12, 15, 17. O sea que ahí sería a la positivo 17. A la positivo 17. Muy bien, entonces, en el último caso, como se muestra, va a tener que ser una potencia negativa, porque es un número mucho menor de 1. Bueno, basta que sea menor de 1 para que ya se muestre negativa la potencia. Sí, porque en este caso, miren que va a pasar algo muy parecido. El punto decimal está aquí, pero quiero colocarlo en un lugar, disculpen, en un lugar en el cual la potencia, el número que quede hacia la izquierda de ese punto sea diferente de 0. O sea, entre un número entre 1 y 9, que quede ahí. Entonces sería, cerramos aquí y desplazamos el punto. Sería 6 puntos, vamos a poner los 2 ceros, eso. No importa, esos ceros que te quedaron ahí, vamos a dejarlo ahí, no importa. Por 10, ya se nos acabó la clase. Bueno, además el último problema y ya. Por 10 elevado como un número menor de 1 a la negativo. Y aquí era 6, perdón, disculpen, 3 espacios, 6 espacios y uno más, 7 espacios. Y eso sería todo entonces. ¿Ok?